hemos crecido gracias a la bendita televisión con la idea de que la vida es justa, que si tú haces algo malo vas a pagarlo, pero si tú haces algo bueno vas a recibir una recompensa. En las series o novelas románticas vemos cómo la actriz principal es una persona de buen corazón que siempre se preocupa por ayudar a los demás, pero tiene una vida llena de carencias y de sufrimientos, donde le cuesta mucho poder conseguir un cinturón. Pero en el final de la novela ella encuentra el amor de su vida y comúnmente se vuelve millonaria. Y eso nos da una falsa idea sobre la vida, ya que nos hace creer que siempre vamos a tener una recompensa por nuestros buenos actos. Ojo, no estoy diciendo que esto no vaya a pasar. El problema viene cuando nosotros somos los que juzgamos las buenas y las malas acciones con base en nuestro juicio limitado. Gracias a eso escuchamos frases como: mi hijito es un gran profesional, es trabajador, es educadito, entonces merece casarse con una buena mujer. Esto es conocido como la falacia post hoc ergo propter hoc. Lo tuve que repetir como 100 veces para poder memorizarlo. Es cuando ocurren dos sucesos diferentes y nosotros asumimos que un suceso habilitó al otro. El hecho de que tu hijo sea un gran profesional, sea muy trabajador y todo lo que tú quieras, no lo habilita para que se case con una buena mujer, porque esto depende de muchos factores. Por ejemplo, he visto a muchos hombres creer que porque son buenas personas o porque son buenos padres o buenos esposos, merecen encontrar un buen trabajo. Pero si no lo consiguen, van a decir que la vida es injusta. Y en este caso estamos olvidando dos puntos muy importantes. Primero, hice esta pregunta en mis redes sociales y 3 personas al unísono respondieron algo súper interesante. A toda acción hay una reacción y esto encaja a la perfección en este punto. Ser buena persona no garantiza que seas bueno para algún trabajo. Lo que de verdad te va a ayudar es que continuamente estés aprendiendo nuevas habilidades o refuerces las habilidades que ya tienes. Eso te va a dar más probabilidades de poder conseguir un trabajo, ya que a esa acción es más fácil que una reacción. Segundo, muchas personas creen que la vida es injusta cuando ven que la persona que ha conseguido el puesto de trabajo es amigo de alguien de la empresa que está contratando. O sea que en pocas palabras tuvo contactos para poder conseguir ese puesto. Esta es una de las quejas más comunes que van a escuchar, pero ojo, en este caso estoy hablando de empresas privadas, ya que las empresas que son manejadas por el Estado comúnmente contratan a personas que son afines al partido político de turno. O por lo menos eso es lo que pasa en Latinoamérica. La mayoría de las empresas usan este diagrama para poder contratar. Y que en el primer círculo tienes a tus amigos, ya que siempre los vas a querer contratar. En el segundo círculo están los amigos de tus amigos y en el tercer círculo está el público en general. Yo sé que esto es muy injusto, pero es la carta que a muchos nos tocó jugar. Una empresa siempre tiene preferencia al entrevistar a algún conocido porque sabe que de alguna u otra forma esa persona genera algo de confianza, cosa que no existe con un total desconocido. Eso no quiere decir que el conocido se vaya a quedar con el puesto de trabajo, pero sí tiene más probabilidades de hacerlo. Entonces, si tú te dedicas a hacer amigos, a crear contactos, a aprender nuevas habilidades o a reforzar las que ya tienes, te estás generando más oportunidades de trabajo que quedarte sentado a esperar que alguien te dé un trabajo solo por ser buena persona. Hay una frase de Jaume Peric que me encanta y dice: ser buena persona no tiene utilidad a la hora de aprender a nadar. Otro caso donde sentimos que hay injusticia es cuando alguien que ha hecho algo valeroso o ha tenido una buena acción no es recompensado. Recuerdo que leí en un periódico muy izquierdista la historia de un taxista que llevó desde el aeropuerto hasta un hotel a un extranjero, el cual dejó por olvido dentro de una bolsa un paquete de dólares y una cámara fotográfica. Cuando el taxista se dio cuenta de eso, regresó al hotel y le devolvió todas las cosas al extranjero. Entendamos que esto no pasa muy seguido. No todas las cosas que se dejan en un autobús o en un taxi son devueltas a sus dueños. Cuando el extranjero vio que el taxista le estaba devolviendo sus cosas, le dijo: "Oh, you are a very good person. Tú ser una persona muy honradation y muy honestation. Thank you very much." Y el turista desapareció. Pero lo extraño de todo esto es que el periodista que había escrito la nota vio esto como una lucha de clases, ya que dio a entender que las personas pobres son trabajadoras y honestas, pero jamás reciben la recompensa que merecen por sus buenos actos. ¿Qué creen que era lo correcto? ¿Que el turista le dé algo de dinero al taxista como recompensa? Pues no era necesario. Esa es nuestra perspectiva de cómo deberían ser las cosas. Creemos que si tenemos una buena acción debemos ser recompensados, y si no lo hacen, decimos frases estúpidas como: ¿de qué sirve ser buena persona si nadie lo valora? Todos somos recompensados por nuestros buenos actos, pero la recompensa no siempre es lo que queremos. Tal vez en vez de recibir dinero, recibimos gratitud,
reconocimiento, paz interior o tal vez algo más importante, recibimos perdón. Pero si creemos que la recompensa siempre tiene que ser dinero, un buen trabajo o una pareja, vamos a vivir todo el tiempo con la idea de que la vida es injusta con nosotros. Por eso es que soy creyente, porque sé que hay un ser superior que tiene una visión más amplia que la mía y una forma de ver la justicia muy diferente a la que yo imagino. Entonces, cuando no obtengo lo que quiero, tal vez lo recibió una persona que lo merecía más que yo. Y el pensar en eso me da mucha paz. Así es como llegamos al final del video y como siempre, espero que te haya gustado.